Saludos. Con ustedes, Katerina Nesterenko. Hoy hablaremos de lo siguiente. Explosiones en Belgorod, drones atacan subestaciones y rusos vuelven a estar en apagón. Crimea está en llamas. Fuertes ataques a los aeródromos rusos. Los ocupantes están en pánico. Las Fuerzas Armadas repelieron asaltos en las direcciones de Zaporilla y Donetsk. Rusia está perdiendo masivamente equipo y soldados. Un video premortem de un asaltante del ejército ruso. El comandante ordenó que lo eliminaran. Alemania entrenó a rusos en tácticas militares modernas antes de la invasión a Ucrania y ya se han visto hombrecillos verdes en la frontera con Estonia. De todo esto hablaremos en solo unos segundos. Y ahora mismo denle like a este video y suscríbanse al canal Ucrania Hoy para no perderse en el vasto mundo de YouTube. Bueno, comencemos. En Belgorod, Rusia vuelve a reinar la inquietud. Los medios locales informan sobre un nuevo ataque a la central eléctrica. Como digo, aquí no hay luz. ¿Qué pasa con las casas? Tras el impacto, los rusos se quedaron sin electricidad. También hubo fuertes explosiones en la región de Briansk. Según los primeros informes, fue atacada una subestación en Vigonichi. Y también se reportaron explosiones esta noche en Smolensk. Según datos preliminares, se elevaba humo en la zona del aeródromo y la fábrica de aviones. En el aeródromo se escucharon explosiones incluso cuando la zona estaba acordonada por el Kremlin. Los suscriptores informan que entre las 0454 y las 0457 se produjeron 3 o 4 explosiones cerca de los aeródromos de Belbek y Kacha, y alrededor de las 6 en punto cerca del aeródromo de Saki en Novofedorovka. Los suscriptores aclaran que esto no se parece al funcionamiento de la defensa antiaérea rusa. Esta noche también fue muy ruidosa en la zona acordonada de Donetsk. Los habitantes locales informan sobre explosiones en la zona del antiguo hipermercado Auchan. Según el canal de Telegram del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, para ellos todo sigue según lo planeado. Ucrania ha logrado un avance en la producción de misiles. Los potentes misiles de largo alcance, Flaminga y Neptune, ya están siendo utilizados activamente contra objetivos militares y energéticos en la retaguardia enemiga. Les contaremos sobre las perspectivas de la producción de misiles nacionales y drones de combate, así como sobre los daños que están causando a la infraestructura militar del enemigo. Las consecuencias de la guerra desatada por Rusia empiezan a regresar a su territorio en forma de drones ucranianos y misiles de largo alcance. En el Estado Mayor no niegan que, después de Belgorod, los moscovitas también puedan experimentar en carne propia lo que es un apagón. El medidor no funciona. Esto es Pudenova. A la derecha están los números 10 y 12, 14, todo está oscuro. A la izquierda Pudenova, oscuridad total. Pudenova. Oscuridad. Mientras tanto, otras dos regiones rusas, las provincias de Tyumen y Sverdlovsk, han impuesto restricciones a la venta de gasolina. No se puede vender más de 30 litros por persona. Antes, esta nueva medida en el mercado ya había afectado al territorio de Khabarovsk, la provincia de Chelyabinsk y la Crimea ocupada. Todas estas colas y gasolineras vacías se deben a los ataques diarios contra las refinerías de petróleo. El comandante en jefe Sirsky declaró que en septiembre, según el programa Deep Strike, se reportaron 70 impactos en territorio ruso. Estamos destruyendo en el país agresor la producción de lubricantes, explosivos, así como otros componentes del complejo militar industrial ruso. Entre otras cosas, la producción de petróleo en Rusia ha disminuido en un 21%. La intensificación y expansión de las llamadas sanciones de largo alcance de Ucrania en territorio ruso se convirtió en uno de los principales temas de la reunión del presidente con el bloque de seguridad. El armamento de largo alcance ucraniano está volviéndose significativamente más avanzado. Trabajamos constantemente para ello y ya hemos proporcionado muchas oportunidades diversas para la producción necesaria, los fondos y todo el apoyo requerido.
Tenemos planes claros al respecto para los próximos meses. Todo debe ser implementado. Ya se nota el liderazgo ucraniano, pero debe haber más. Es absolutamente justo que Ucrania responda con ataques precisos a diferencia de Rusia. Sabemos lo que queremos lograr, por supuesto la paz. Actualmente, los portadores de sanciones en lo profundo del territorio ruso son los misiles Flamingo y Neptuno, y la empresa Firepoint anunció el inicio de la producción de los primeros a finales del verano. En ese momento también apareció en la red un video del lanzamiento del Flamingo. Algunos analistas sugirieron, sin embargo, que en ese caso volaron hacia el territorio de la Crimea ocupada. El medio Welt afirmó que precisamente estos misiles destruyeron la base de los agentes del FSB en la península. 3 misiles dejaron cráteres de 15 metros de diámetro cada uno. En ese mismo momento, periodistas alemanes declararon que cada mes salen de la línea de producción 50 misiles y que se planea aumentar la cifra a 200 al mes. Y ahora, los rusos han mostrado supuestamente los restos de un misil Flamingo derribado. Según sus datos, fue alcanzado en territorio ruso por un sistema Buk a una altitud de 100 metros y a una velocidad de 600 kilómetros por hora. Según el número de serie, suponen los ocupantes. Se trata del proyectil número 106, fabricado en septiembre. No hay confirmaciones fiables de que el Flamingo haya destruido la base de los agentes del FSB. Analistas militares creen que detrás de los ataques exitosos, y no solo de este, podría estar el propio Neptuno. Hoy en día, en la industria de defensa ucraniana, ya se han probado y puesto en producción en serie 3 de sus modificaciones. Se está preparando la 4ª. Ahora mismo está en fase de pruebas. Es el Neptuno de largo alcance que llega a 1000 kilómetros. Actualmente está siendo sometido a pruebas. Ya ha tenido impactos, digamos, positivos, y en adelante, en paralelo, se abordarán las cuestiones para ponerlo en producción en serie. Creo que esta serie de Neptunos hace que el país sea más capaz de desplegar nuestro potencial de combate, porque no todos los países del mundo tienen misiles de crucero, y mucho menos misiles de crucero que eventualmente serán tanto marítimos como terrestres, y digamos a diferentes distancias. Por razones obvias, los fabricantes de armas ucranianos no se muestran muy transparentes respecto a los ataques contra el agresor. Pero el presidente Zelensky admitió a la prensa que la fuerza de defensa incluso los combina. Y esto, según reconocen los analistas, es una práctica exitosa que los ucranianos pueden adoptar de su enemigo. Esto es un misil que probablemente puede producirse en mayor cantidad, pero gracias a otros factores es más barato en comparación con el de alta tecnología, que es el misil Neptuno. Y aquí hay toda una serie de combinaciones. Por ejemplo, el misil Neptuno es menos visible y más preciso. Puede utilizarse para despejar un corredor e incluso al revés. Por ejemplo, una serie de misiles Flamingo, que serán muy visibles pero muy baratos, se utilizarán como misiles que distraen las fuerzas de defensa antiaérea del enemigo, mientras que el misil Neptuno, menos visible pero preciso, pasará y dará un golpe enfocado. El complejo militar industrial ucraniano ya no es en absoluto lo que era al inicio de la agresión rusa a gran escala. El liderazgo político-militar del país finalmente entendió que solo los fabricantes de armas locales pueden garantizar un suministro estable de armamento al frente. Eso sí, siempre que haya la financiación adecuada. Pero con cada día que pasa, a medida que el cielo es cada vez más aterrorizado por drones desconocidos, los europeos y escandinavos muestran un interés creciente no solo en la experiencia, sino también en la cooperación con Ucrania en la producción de armas que se ajusten a las realidades de la guerra moderna. Leyendo los comentarios bajo los episodios anteriores, veo que muchos de ustedes nos ven desde Kazajistán, Moldavia, Europa e incluso Estados Unidos. Nosotros, los ucranianos, estamos muy agradecidos por su apoyo y nos alegra tener espectadores tan sensatos. Escriban también bajo este episodio desde qué país nos ven y si en su país apoyan nuestra lucha contra el imperio del mal. Siempre leo sus comentarios con mucho gusto y mientras tanto, nosotros continuamos. A continuación, lo más interesante. Volodymyr Zelensky mantuvo negociaciones con Donald Trump donde discutieron el fortalecimiento de la defensa aérea ucraniana y los ataques energéticos de Rusia. Hoy recibí las señales necesarias de que Estados Unidos está considerando la posibilidad de fortalecer nuestra cooperación. Gracias.
Según Axios, durante la conversación entre los dos líderes también se discutió la posible transferencia a Ucrania de misiles Tomahawk. Cabe recordar que Trump dijo anteriormente que prácticamente había tomado la decisión sobre los suministros, pero quiere entender exactamente cómo los usará Ucrania. ¿Por qué es esto importante? Estos misiles permitirán realizar ataques en lo profundo del territorio ruso, incluida Moscú, y según la parte ucraniana, ayudarán a obligar a Putin a sentarse a la mesa de negociaciones. Mientras tanto, el Financial Times, citando sus propias fuentes, informa que Estados Unidos ya desde el verano está ayudando a Ucrania a llevar a cabo ataques en el interior de la Federación Rusa contra objetivos energéticos clave. Kiev elige el objetivo y Washington proporciona información de inteligencia sobre los puntos débiles de la infraestructura rusa. Y ahora, desde el nuevo frente, los defensores ucranianos repelieron un asalto enemigo en la dirección de Zaporizhia. El 9 de octubre, los rusos lanzaron contra las fuerzas de defensa de Ucrania 35 unidades de equipo blindado pesado, intentando capturar la aldea de Shahovo en la dirección de Ocheretino. Pero las tropas ucranianas repelieron el ataque. 107 muertos, 51 heridos, destruidos 3 tanques, 16 vehículos blindados de combate, 41 motocicletas y 2 automóviles. Y las unidades del 24º Batallón de Asalto Independiente Aidar, junto con el 33º Regimiento de Asalto Independiente, izaron la bandera ucraniana sobre los liberados Malye Shcherbaki. En la dirección de Donetsk, los operadores del 427 Regimiento Independiente de Sistemas No Tripulados Rarok destruyeron 5 tanques rusos y un sistema Grad. Detuvieron las acciones de asalto del enemigo y privaron a un grupo de infantería de su cobertura. En la dirección de Pokrovsk, en la región de Donetsk, el 33º Regimiento Independiente de Asalto destruyó a 13 asaltantes rusos en motocicletas durante un intento de irrupción enemiga. La situación en la línea del frente sigue siendo tensa. El enemigo no cesa en sus intentos de ataques y asaltos, pero las fuerzas ucranianas mantienen la defensa al máximo. No dejo de admirar el coraje y el heroísmo de los soldados ucranianos. Ellos mantienen el frente y resisten ante una enorme horda que los supera ampliamente en número. Por eso, los invito a apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania y si no pueden hacerlo económicamente, escríbanles palabras de apoyo en los comentarios. Sé que ellos nos están viendo. Y mientras en el frente, Ucrania sigue luchando por su libertad e independencia, dentro del ejército ruso reina el caos absoluto. La bloguera rusa Ekaterina Limarenko publicó en su canal de Telegram el mensaje póstumo de un asaltante de la 137ª Brigada de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, con el apodo de Kran, quien firmó el contrato directamente desde la prisión. Yo sé de muchas violaciones, se renovó gente, sé del caso, sé dónde están enterrados esos, y a mí me llegó una orden específica para que me renovasen para no dejar mi posición de combate. El soldado de asalto también contó cómo fue brutalmente golpeado. Me golpearon precisamente cuando me fui por primera vez a Sochi. Me detuvieron y me golpearon muy brutalmente. Con un balde y un palo me metieron en un hoyo y desde ese hoyo fui enviado a una misión de combate esposado. Toda mi mano se me infectó, aunque logré curarla, pero aún así me golpearon todas las manos, los dedos y las piernas estaban atadas. La bloguera recibió de él el último mensaje de audio pidiéndole que publicara este video porque para él todo había terminado. Muy cerca se escuchan disparos y nada más. Es cruel, pero así es como se ve el ejército ruso desde dentro. Rusia ha experimentado el mayor aumento semanal de inflación desde el inicio del invierno debido al alza de los precios de la gasolina. La inflación vuelve a acelerarse en la semana del 30 de septiembre al 6 de octubre. El índice de precios al consumidor aumentó un 0,23%, después de haber reportado un crecimiento del 0,13% la semana anterior. ¿Qué significan estas cifras para los llamados rusos comunes? Hablamos de esto en nuestro reportaje. Los recursos están al borde del agotamiento. Las declaraciones sobre la estabilidad de la economía rusa no resisten la verificación de los hechos. La guerra, las sanciones, la inflación y los gastos incontrolados la están destruyendo desde dentro. Pero esta no es nuestra elección, no queremos ese desarrollo. Lo quieran o no, eso ya ha sucedido. En los últimos 3 años, Putin se ha jactado repetidamente de la estabilidad de la economía rusa.
Sin embargo, estas declaraciones resultaron ser ilusorias. La inflación anual en Rusia superó el 8% y la gasolina aumentó de precio en más de un 10%. En palabras simples, esto es el colapso de la economía rusa. Ya he mencionado que el presupuesto, digamos, es deficitario. Y si antes decían que ahora habría un problema, pero después no, ahora ya dicen que no, que los problemas continuarán durante al menos 4 años más, no antes. Y otro problema que ahora también ha empezado a mencionar la prensa rusa, incluso la prensa de negocios, que en teoría no es opositora, pero que temporalmente se posiciona así, es que debido a que se está formando este déficit, el Estado se ve obligado a endeudarse. Por esta razón, el servicio de la deuda en el próximo periodo, en el año 2026, superará los gastos en educación y sanidad. En la semana del 30 de septiembre al 6 de octubre, el índice de precios al consumidor aumentó un 0,23%. La última vez que los precios subieron tan rápido, así lo informó Rosstat. Lo principal no es que haya un indicador en una sola semana, mientras que todos los demás tienen el efecto contrario, por lo que no vale la pena prestar atención a esa semana. Lo importante es que desde el comienzo del otoño, la inflación está presente cada semana. En algún momento es 0,08, en otro 0,13, en otro 0,23, pero siempre sigue creciendo. Es decir, la época en la que los precios bajaban fue en verano y ya terminó. De ahora en adelante, lo más probable es que hacia finales de año solo haya crecimiento. El principal factor es el aumento de los precios del combustible. La gasolina subió un 0,9% en una semana y un 10,2% desde principios de año. El diésel, un 0,4%. A primera vista, las cifras pueden parecer insignificantes, pero en la macroeconomía son saltos enormes. Sin duda, el combustible es ahora el motor de la inflación. El aumento de los precios del combustible supera. El aumento de los precios y la caída del rublo fueron consecuencia de los ataques de Ucrania a las refinerías de petróleo, por los cuales Rusia pierde producción de combustible y se ve obligada a subir los precios internos. Estos ataques de drones ucranianos han llevado a que Rusia ahora se vea obligada a cambiar su política en el mercado interno de combustibles. No solo eso, Rusia ya ha prohibido desde principios de año la exportación de no todos los productos. El año pasado, 2024, esto le aportó a Rusia 47,000 millones de dólares estadounidenses. Pero ahora Rusia se ve obligada a comprar combustible. Las compras a Bielorrusia en el mes de septiembre se cuadruplicaron, porque si no me equivoco, en comparación con agosto, el suministro de combustible desde Bielorrusia ya está en aumento y ya se habla de comprar combustible a China. Pero eso no ayuda. En las gasolineras hay colas kilométricas para conseguir gasolina. Madre mía, todos están dando vueltas. Parece que la gasolina acaba de aparecer aquí. Desde principios de agosto, los drones han atacado más de 20 grandes refinerías en Rusia, lo que ha provocado la crisis de combustible más profunda en la historia del país. En consecuencia, la capacidad de producción de gasolina y diésel disminuyó y con ello también disminuyeron los ingresos del presupuesto ruso. La economía rusa se basa en el petróleo y el gas, es decir, petróleo y sus derivados. El año pasado, en 2024, Rusia exportó petróleo por 47,000 millones. Y si volvemos a los tiempos anteriores al inicio de la guerra a gran escala, esa cifra era de 75,000 millones de dólares estadounidenses. Es decir, esto era lo que Rusia ganaba. Y ahora Rusia no solo no gana con esto, sino que está perdiendo dinero. Se ve obligada a pagarle a Bielorrusia, se ve obligada a pagarle a China. Algo me dice que ni China ni Bielorrusia van a suministrar estos productos a precios favorables para Rusia. Ellos van a ganar dinero. Las crisis de combustible ya habían ocurrido antes en Rusia, sin embargo, este año el aumento de los precios ha sido muy rápido. Este es un golpe verdaderamente enorme que afectará a toda la economía, porque aquí la gran mayoría de los productos todavía se transportan por carretera. 2. Y cuando sube el precio de la gasolina y también el del diésel, por ejemplo, los trenes que funcionan con diésel, en consecuencia,
El aumento del precio del diésel influye en los costos del transporte ferroviario y todo esto se traslada al precio en los estantes y los precios en los estantes son lo que forma la inflación. Los economistas señalan que Rusia se enfrenta a una típica crisis de guerra: aumento del gasto militar, déficit presupuestario, encarecimiento del combustible y de los alimentos. Las cifras que existen y que indican que la inflación planificada no se alcanzará, que será peor, todo eso son datos oficiales. Y yo creo que los datos reales son un poco peores o quizás mucho peores que los datos oficiales rusos. Por eso, estas son las realidades en las que se encuentra la economía rusa. Y repito, esto es lo que influye en el análisis de instituciones internacionales y periodistas como The Economist o Bloomberg, que dicen, vaya, Rusia está perdiendo esta guerra en el ámbito económico. Existe una comparación de Rusia como un hombre con un arma que padece cáncer. Puede matar a la gente porque tiene un arma en las manos, pero por dentro lo están consumiendo los problemas. Así, la economía está consumiendo a Rusia desde dentro y la cuestión es cuándo finalmente terminará por destruirla. En palabras sencillas, el dictador del Kremlin, al desatar la guerra contra Ucrania con sus propias manos, está destruyendo su ya frágil imperio que tarde o temprano caerá inevitablemente. Editora de subtítulos, N. Sacomoldina. Después de las noticias sobre la inflación en Rusia, otro golpe al bolsillo de los rusos, pero esta vez espiritual. En Kopeisk, en la región de Chelyabinsk, los feligreses de la iglesia local quedaron sorprendidos por la nueva lista de precios para los servicios eclesiásticos. La viuda del llamado héroe de la operación militar especial se lamenta de que ahora el rezo de 40 días por su difunto esposo le costará 5.000 rublos. Cada año encargo el rezo de 40 días por mi esposo fallecido. Vi la lista de precios y me quedé atónita. Hace 2 años pagaba 100 rublos por un nombre para un año, pero ahora son 5.000 por un solo nombre al año. 5.000 por un solo nombre al año. No se imaginan cuánto me sorprendí. Pero estas no son todas las noticias del mundo ortodoxo ruso. Por ejemplo, el sacerdote moscovita, el protoyerei Sergei Kulpinov, aconsejó a las personas mayores vender su vivienda, dar el dinero a sus hijos para ayudar a las familias jóvenes y luego retirarse en paz. Después de todo, ellos ya han vivido su vida. Siempre lo digo, si tanto quieren a sus hijas, pues vendan sus bienes para que ella no mate a su nieto, vendan su propiedad y ayuden a su hija. Y luego mueran ustedes mismos. Ustedes ya han vivido. Ya saben lo que es el amor, ya saben lo que es la vida. Den la oportunidad de vivir a sus nietos. Sí, como pueden ver, esto no es una broma. En resumen, la inflación ahora ha afectado profundamente incluso al llamado mundo espiritual ruso. Rusos, bueno, aguanten ahí, no pierdan el ánimo. Después de todo, su país, como vemos, se está levantando exitosamente de rodillas. El amigo de Putin, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, no logra calmarse. Ha comenzado a recolectar firmas contra el plan militar de Bruselas para apoyar a Ucrania. Hace unas semanas se presentó en Copenhague el plan militar de Bruselas. Europa paga, los ucranianos luchan y al final Rusia se agotará. No nos informaron cuánto costará esto ni cuánto tiempo durará. En lugar de una estrategia, Bruselas solo tiene sueños vacíos. En Dinamarca dejé claro, no apoyamos esto. Según el primer ministro, ya se ha lanzado una campaña contra Hungría con noticias falsas, acusaciones de espionaje y manipulaciones legales. Orbán advierte sobre un otoño candente y promete recorrer cada ciudad y pueblo para recoger la firma de cada húngaro amante de la paz. Cabe recordar que en este contexto se avecinan elecciones parlamentarias en Hungría y Orbán acusa a la inteligencia ucraniana de infiltrarse a través de un partido local pro-ucraniano. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania responde: el absurdo crece y las acusaciones se han vuelto constantes. Antes del ataque de Rusia a Ucrania en 2014, Alemania, por decisión de la ex canciller Angela Merkel, entrenaba al ejército ruso en tácticas de combate modernas. La publicación alemana Spiegel informa que, con el apoyo del gobierno de Merkel, se planeaba crear en Rusia toda una red de centros de entrenamiento basados en el polígono alemán de Altmark, donde se practicaba la simulación de combates modernos. El consorcio de defensa Rheinmetall, con el apoyo del gobierno de Merkel, desarrollaba simuladores, software y equipos para los militares rusos. Se esperaba un contrato de aproximadamente 1.000 millones de euros. Los periodistas también recuerdan la cumbre de la OTAN en Bucarest en 2008. En ese momento, a Ucrania y Georgia se les negó la adhesión a la alianza y a Rusia, de hecho, se le dio luz verde.
Cabe recordar que durante la cumbre de la OTAN en abril de 2008, a Ucrania y Georgia se les negó la incorporación al plan de acción para la adhesión a la alianza. Según los periodistas, esto se debió en gran medida a la postura de Merkel. Unos meses después, Moscú inició acciones militares contra Georgia y más tarde se preparó para la invasión de Ucrania. En cuanto a la cooperación entre Rusia y Alemania en el ámbito de la defensa antes de la invasión, el gobierno alemán justificó sus acciones con el deseo de mantener la estabilidad. Sin embargo, el resultado, como vemos, fue completamente diferente. Y ahora una pregunta para ustedes, espectadores. ¿Era consciente Merkel de que la estrategia que eligió para interactuar con Rusia, por decirlo suavemente, no fue efectiva? ¿Recuerdan cómo en 2014 Crimea fue invadida por los hombrecillos verdes? Ahora imaginen que esto se repite en la frontera con Estonia. El viernes por la noche, la policía y los guardias fronterizos de Estonia cerraron temporalmente un tramo de la carretera Salt-Sebut, que pasa por territorio ruso. Allí se notó la presencia de más hombrecillos verdes armados de lo habitual. Según informa el medio ERR, los guardias fronterizos estonios preguntaron a la parte rusa qué estaba ocurriendo. La respuesta fue: son acciones completamente normales. Pero para Estonia, esto se convirtió en una señal de peligro. Hemos visto varios movimientos de grupos armados en la frontera y en sus inmediaciones. Por el uniforme definitivamente no eran guardias fronterizos. A partir de la tercera hora, nuestras patrullas registraron que los grupos se desplazaban por la carretera a través de Salt-Sebut. Y si al principio se movían a lo largo del borde de la carretera, luego se alinearon atravesando la carretera. Para nosotros, eso fue una clara señal de peligro. La carretera permanecerá cerrada al menos hasta el martes. La situación es grave. La misma táctica que en Crimea. Y una pregunta para ustedes, espectadores. ¿Creen que Putin solo está tratando de intimidar o es una nueva escalada? Vamos a debatirlo en los comentarios. Rusia se está preparando para atacar a la OTAN inmediatamente después de que termine la guerra en Ucrania. Nuevas previsiones de los analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra. Según ellos, Putin conservará un potencial de combate significativo durante varios meses después de que terminen las hostilidades en Ucrania. Y según los analistas, el dictador ruso podrá trasladar rápidamente esa fuerza al flanco oriental de la alianza. Las constantes acciones de sabotaje y las actividades de inteligencia de Rusia, utilizando drones contra bases militares e infraestructuras críticas en Europa, demuestran que Rusia ya ha entrado en la fase 0, la fase de creación de condiciones informativas y psicológicas para su campaña de preparación ante una posible guerra futura entre la OTAN y Rusia. Las capacidades de ataque a larga distancia de Rusia y sus capacidades ampliadas de producción de drones representan una amenaza directa para la OTAN. Los esfuerzos de Rusia para conformar sus fuerzas y los informes sobre la creación de una reserva estratégica de recursos humanos que podría utilizar en Ucrania o en una futura guerra terrestre contra la OTAN demuestran que Rusia es capaz de mantener y reponer sus recursos humanos, a pesar de las constantes y elevadas pérdidas en la guerra en Ucrania. La conclusión principal es la siguiente. La amenaza para la OTAN puede surgir mucho antes de lo esperado. Ucrania ha creado un precedente mundial en la producción y operación de drones marítimos. Más detalles a continuación. Los días de la flota del Mar Negro de Rusia están contados. Cada vez queda menos tiempo hasta la derrota total de los ocupantes. Esta semana, Ucrania celebra el tercer aniversario del primer ataque al puente de Crimea. El 8 de octubre de 2022, una poderosa explosión sacudió el paso, dañando gravemente la calzada y la vía férrea. Fue entonces cuando en Ucrania surgió un tipo de fuerzas armadas completamente nuevo y único, así como su propio tipo avanzado de arma, los drones marítimos. Como resultado del incidente, se detuvo el tráfico de automóviles en el puente de Crimea. Fue entonces cuando el mundo entero descubrió de lo que son capaces los drones marítimos ucranianos. Ucrania demostró que sus drones marítimos, aquí están, probablemente hay una imagen de cómo se ven. Estos drones marítimos son un arma eficaz. En los últimos 3 años, los vehículos aéreos no tripulados marítimos ucranianos se han convertido en los dueños del Mar Negro. Mientras tanto, la tan elogiada flota del Mar Negro de Putin se ve obligada a esconderse de nuestros drones en puertos alejados. Esto es en principio una especie de, ejército del futuro. Es ese elemento que permitirá salvar vidas humanas, que permitirá trabajar de manera más eficiente.
La eficacia de las armas marítimas modernas ucranianas es difícil de cuestionar. Una y otra vez logra atravesar el sistema de defensa enemigo y visitar puertos y bahías rusas. Los drones, tanto en el aire como en tierra, son muy visibles y se les dispara, incluso con cañones automáticos. Es decir, parece que se realiza fuego dirigido, o sea, a ojo, y aún así no logran acertarle. Y esto, una vez más, a pesar de que hay una iluminación excelente, se ve perfectamente, va relativamente cerca y aún así no pueden darle. Es una catástrofe total. Y con cada nuevo ataque a los buques de guerra rusos, los drones ucranianos se vuelven cada vez más tecnológicos. Naturalmente, ahora van a atacar toda esta cadena simplemente porque los ucranianos se han tomado este asunto muy en serio. Les está saliendo bien. Ven que el sistema de defensa antiaérea de Rusia está fallando literalmente en todas partes. Entonces, ¿por qué no intentarlo? Ahora Putin ya no tiene ninguna base remota en el Mar Negro donde el del búnker pueda esconder su flota de los drones ucranianos. Según se ha sabido, Ukroboronprom acaba de firmar un acuerdo de cooperación con socios estadounidenses, lo que le da a Ucrania la posibilidad de disponer de un tipo completamente nuevo de drones ecranoplanos con un alcance de casi 5.000 kilómetros y una carga útil de 1 tonelada. Se ha acordado cooperar en el concepto de flotar y volar, y también planeamos desarrollar conjuntamente soluciones para aumentar la velocidad y la estabilidad de nuestros productos. Estamos interesados en desarrollar la producción en el territorio de Ucrania, así como en organizar capacitación para nuestros armeros. Esta noticia provocó una nueva ola de pánico en el Kremlin. Ahora, cada buque militar y absolutamente todas las bases del ejército ruso en el Mar Negro están en la mira de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Vemos que tanto la cantidad de estos drones como su calidad ya permiten a los militares ucranianos variar su uso y hacer una especie de combinación de diferentes tipos para alcanzar sus objetivos. Y los militares ucranianos, como nadie más, saben alcanzar sus objetivos por todos los medios posibles. ¿No es casualidad que estén marcando tendencias mundiales en operaciones en el agua? Los drones marítimos de Ucrania también han impulsado a otros países a utilizar tecnologías similares. Hoy en día nuestras embarcaciones no tripuladas son los principales participantes en los ejercicios modernos que realiza Portugal. Ante los ojos de representantes de las fuerzas navales de la OTAN, con la participación de decenas de empresas de defensa y tecnología y sus armas experimentales, se lleva a cabo una batalla de 3 semanas por el control de unas supuestas 10.000 millas cuadradas de océano. Como resultado de la prolongada batalla en el mar, los drones ucranianos demostraron su máxima eficacia. Ahora, según los expertos militares, la experiencia adquirida por las Fuerzas Armadas de Ucrania se aplicará a mayor escala en el Mar Negro. Ucrania ha obtenido, y esto lo confirman todos los acontecimientos de los últimos días, un arma eficaz para combatir el monopolio naval ruso y, de hecho, ha socavado ese monopolio. Si hace un año los drones ucranianos prácticamente expulsaron a la flota rusa de Sebastopol, ahora tampoco tendrá tranquilidad en Novorossiysk. El Kremlin claramente no logra seguir el ritmo de las nuevas tecnologías navales ucranianas. Mientras los marineros rusos practican disparar a objetivos de superficie, los drones Magura, por ejemplo, ya están equipados con ametralladoras, misiles antiaéreos y antibuque. Algunos de ellos incluso ya cumplen la función de portaaviones en miniatura, sirviendo como plataforma para el lanzamiento de drones. Drones como estos, que son vehículos aéreos no tripulados, pueden ser de diferentes tipos y además pueden emplearse en enjambres, un método estratégico que permite atacar con gran eficacia a la flota enemiga. Al invadir Ucrania en 2014, Putin provocó toda una revolución en la guerra naval. En los últimos 3 años, Ucrania ha reescrito por completo el curso de este tipo de batallas y su contribución al desarrollo de las fuerzas navales ya es comparada por expertos occidentales con avances tecnológicos de su época, como la construcción de submarinos o incluso la llegada del vapor para reemplazar las velas en los barcos. Eso es todo. Dale like a este video y no olvides suscribirte a nuestro canal Ucrania Hoy para no perderte nuestros próximos episodios. Hasta la próxima.